Un pequeño hierrito que va ¿dónde? En la boca, en el hocico del caballo. Hermano, perdón por la comparación, pero hermano, si nosotros decidiéramos poner freno como el caballo en nuestra boca, podríamos dominar todo nuestro cuerpo. Amén. Mira, la comparación que hace Santiago es perfecta. Porque fíjese que el freno del caballo, como le digo, es un pequeño hierrito que va en el hocico del caballo. Y entonces, cuando usted hace para un lado la rienda, el caballo siente dolor de este lado. Y para dejar de sentir esa molestia, lo que hace el caballo es cruzar. Entonces, cruza de este lado. Y le da para el otro lado, y el caballo cruza del otro lado. Y cuando jala la rienda, el caballo se detiene porque le está doliendo. Entonces el caballo siente el pequeño dolor y se detiene. Hermano, nosotros hemos puesto freno en el caballo para dominar todo su cuerpo. ¿Qué le parece, amado hermano? Si ponemos freno en nuestra boca para dominar todo nuestro cuerpo. Es increíble lo que puede hacer la lengua con nosotros. Es increíble que lo que puede hacer la lengua en contra de las otras personas. Hay gente que está deprimida por algo que alguien le dijo. Hay gente que se ha muerto por las palabras de alguien más. Hay gente, hermano, que está destruida el día de hoy porque alguien le dijo algo. Hermano, entonces tenemos que dominar Nosotros somos el producto hoy de lo que hemos hablado toda nuestra vida. Amén. Bueno, sigamos. Verso 4. Mirad también las naves o los barcos, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Miremos los barcos, hermano. Los barcos, usted los conoce, son grandes. Los barcos tienen, pues, son movidos por diferentes circunstancias. En aquel tiempo eran movidos por los vientos. Mas, sin embargo, hermano, tienen un timón chiquitito en la parte de atrás. Y ese timón, o esta no es el timón, es una pequeña, pongámosle, es una pequeña tabla, ¿verdad?, que es lo que dirige atrás. Y se mueve como un timón también pequeñito. Y hay uno que tiene el gobierno de ese timón. Y este timón es gobernado, y de acuerdo a donde que la gobierna quiere, para ahí va el barco de la autoridad. Hermano, nosotros tenemos en nuestros órganos un pequeño timón. Amén. Usted tiene dentro de todos sus órganos, hermano, un pequeño timoncito que está gobernando ese cuerpazo que usted tiene. Y yo quiero que usted se dé cuenta, hermano, sí, este timón nos gobierna.